Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Larry Johnson, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia y colaborador de Sonar 21. He dejado un enlace en la descripción. Me alegra verte de nuevo, Larry. Sí, señor, has estado muy ocupado. Sí, lo intento. Educando al mundo como un buen profesor. Estoy intentando terminar un libro al mismo tiempo, así que son jornadas largas. Sí, Bueno, supongo que lo que hace todo más difícil ahora con estas guerras es el gran énfasis en controlar la narrativa. Con este mar de propaganda, hasta desentrañar la realidad se ha vuelto una tarea formidable. Y, por supuesto, encima necesitas análisis. Pero cuando miramos algo claro e incuestionable, como que Estados Unidos ha agotado sus reservas de armamento y no puede aumentar la producción a niveles significativos, eso significa que Trump no puede sostener una guerra de alta intensidad con Irán. Y me preguntaba, ¿tiene que responder a esto de alguna manera? No puede recoger todo e irse a casa. ¿Es por eso que crees que Trump aceptó? ¿O que en realidad presionó por un alto el fuego? ¿Por qué inició estas negociaciones de fachada y además recurrió a la guerra económica? sí. La guerra económica es especialmente desconcertante porque se basa en suposiciones que, francamente, son falsas. Que Irán depende casi al 100% del petróleo cargado en la isla Karg y que el bloqueo de Estados Unidos es ineficaz. Quiero decir, es el 100%. Puede paralizarlo todo. Así que primero, desmontemos ese mito. Irán carga un petrolero, lo hace salir por el estrecho de Hormuz y mantiene ese petrolero a 75 millas de la costa iraní y puede vender hacia el este o, bueno, vende mejor hacia el este. La Marina de Estados Unidos no se acercará a menos de 200 millas de la costa iraní porque Irán tiene misiles balísticos de corto alcance, misiles de crucero y drones que pueden alcanzar a esos barcos. Sumo, colojardo silsivo melazo. Si se acercan más, Son vulnerables e Irán los atacaría e incluso podría hundirlos. Por eso digo que esto es puro teatro político, con Estados Unidos presumiendo, miren, hemos incautado este barco, hemos incautado aquel. Bueno, entonces primero está el problema de la distancia del bloqueo. Irán puede mantenerse a unas 100 millas de su costa. Estados Unidos no los va a tocar. Ahora, una vez que salen de aguas iraníes, entonces surge el segundo problema para Estados Unidos. Si Irán, digamos, reúne un convoy de 20 petroleros que venden a lo largo de la costa, a unas 75 o 100 millas de la costa, una vez que alcanzan ese punto en el Océano Índico, desde el mar Arábigo al Océano Índico se dispersan. Estados Unidos no tiene suficientes buques para detener e incautar a todos ellos. Quizá puedan incautar uno o dos, pero eso no va a dejar paralizada la economía iraní. Y recuerden que si un buque naval de Estados Unidos incauta un barco, al menos uno de los buques involucrados debe quedarse con ese barco hasta llevarlo a puerto o a donde sea. No dicen, vale, te capturamos, te toca, y luego se van. No. Así que ese es el segundo problema con este, entre comillas, bloqueo. El tercer problema del bloqueo, con respecto a las importaciones. Los mismos principios aplican para las importaciones. Se pueden traer cosas a Irán manteniéndolas cerca de la costa iraní hasta que lleguen a Chabar o Bandar Abbas. En Chabar o Bandar Abbas tienen una frontera muy abierta con Pakistán. Pakistán, según reportes, ha identificado 6 rutas por carretera y ferroviarias distintas hacia Irán que se usan para enviar miles de contenedores de 40 pies que normalmente irían en un barco. Eso puede aumentar un poco los costos de transporte, pero el punto es que Irán no está aislado.
y todo el modelo de guerra económica que promociona Scott Bessent busca privar a Irán de todas las fuentes de apoyo potencial, y eso simplemente es imposible. No pueden hacerlo. Entonces, esta declaración que Trump publicó, veremos qué pasa esta semana. La declaración que Trump publicó ayer en su página de Truth Social decía que, el liderazgo iraní se ha derrumbado, nadie está al mando y tenemos que ayudarlos. Pienso, qué curioso. Así que si Trump dice, bueno, para ayudar a Irán vamos a levantar el bloqueo, podría estar preparando eso como excusa. El problema de declarar y seguir declarando que el liderazgo iraní es caótico, desarticulado y lleno de conflictos es que simplemente no es cierto. Empecé a investigarlo en serio después de, tener una conversación reciente con el profesor Morandi, y él contó cómo cuando se alistó en el Bash, ya saben, fue voluntario. Así que el Bashi era de alguna manera subordinado al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Luchó junto al hermano mayor del ayatolá Mojtaba Khamenei. El hermano menor, Mojtaba, en realidad se alistó en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní. Entonces dije, echemos un vistazo a los demás actores clave. Miremos a Pozeshkin, el presidente, miremos a Arachi. Y luego, por supuesto, miremos al jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Obviamente, él luchó durante esa guerra. Resulta que Pozeshkin fue sanitario y sirvió en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Arachi, él fue un soldado alistado en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Galibaf, también en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Así que, básicamente los 5 líderes principales o la gente que está al frente son todos exmiembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Tienen lazos entre ellos. Y recuerdas cómo era tu tiempo en el servicio militar. Formabas amistades. Ahora, ustedes no estuvieron bajo fuego, pero aún así formaron amistades en el ejército que duran toda la vida. Y lo mismo les pasó a estos tipos. No digo que todos sirvieran al mismo tiempo, pero compartieron esa experiencia de combatir lo que para Irán fue entonces una guerra existencial contra una entidad financiada por Estados Unidos. Así que, en cierto modo, lo que pasó con Israel el verano pasado y lo que está ocurriendo ahora, ya lo han vivido antes. Si acaso, sostendría que el liderazgo iraní actual está mejor preparado y equipado por su experiencia compartida en combate para afrontar las amenazas actuales planteadas por Estados Unidos. Mientras que, en contraste, Estados Unidos no tiene más que a Pete Hegseth. Y, él no es precisamente la persona más brillante. Sí, estos nuevos esfuerzos por moldear la narrativa de que el liderazgo iraní está tan dividido que por eso es imposible llegar a un acuerdo. Y también por eso Trump, por caridad, está extendiendo el alto el fuego. Es una narrativa interesante que intentan impulsar, pero la realidad es justamente la contraria. En Estados Unidos, el liderazgo parece estar extremadamente dividido. Es decir, seguía pensando, ¿quién puede realmente negociar con los iraníes ahora? Porque, sí, Witkoff y Kushner ya no parecen tener mucha credibilidad. A estas alturas parecen meros intermediarios del Mossad. Quiero decir, no hay. Los iraníes no parecen tener mucha fe en ellos. Y podría haber apostado por Vance, pero cualquier acuerdo horrible que consigan ahora, creo que nadie quiere tener su huella en él, porque eso sería el fin de su carrera política si el Comité de Asuntos Públicos israelí-estadounidense y, todos ellos ponen a quien lo firme por los suelos. ¿Ves esto como un problema del lado estadounidense? Pues sí, no están prestando atención a lo que hacen los iraníes. Así que veamos los acontecimientos que se desarrollaron el fin de semana con Arachi. Primero empezó en Pakistán, y allí presentó básicamente un documento, una nueva posición política del gobierno iraní. Y en lugar de adoptar un tono de súplica pidiendo a Estados Unidos que vuelva a la mesa porque nos está yendo muy mal, dijeron otra cosa. No,
hicieron exactamente lo contrario. Dijeron, de acuerdo, siguen vigentes las 10 exigencias originales, esas se mantienen. Pero el primer paso es que se levante este bloqueo. Si no, no hay nada más de qué hablar. Y una vez que se elimine el bloqueo, entonces hablaremos del estrecho de Hormuz y, además, que los estadounidenses sepan que, en cuanto al enriquecimiento nuclear, eso queda fuera de discusión. No vamos a hablar más de eso. Pueden olvidarlo. Firmamos el Tratado de No Proliferación Nuclear. Seguimos siendo parte de ese tratado. Somos como cualquier otro país del mundo. Tenemos derecho a enriquecer uranio y vamos a cumplir con el derecho internacional. Eso es lo que vamos a decirles a los estadounidenses. Así que Irán adoptó una postura más dura, no más débil. Luego voló a Mascate, en Omán, y habló con el jeque principal para coordinar, más o menos, reconocer que el estrecho de Hormuz está en las aguas territoriales de Omán e Irán. Algunos han sostenido que es una vía marítima internacional. No lo es. Son aguas territoriales de cada país. Así que Irán está coordinando con Omán cómo vamos a gestionar esto, vamos a trabajar juntos en esto, etc. Y originalmente se suponía que iba a volar a Rusia, pero dio la vuelta y regresó a Islamabad para transmitir el mensaje de vuelta, ya sabes, básicamente, ¿qué te dijeron los estadounidenses? Y también para, ya sabes, agradecer a los pakistaníes por todo lo que hicieron. Y luego, Pakistán básicamente levantó las restricciones de seguridad que habían impuesto por el riesgo de ataques. Fue una señal, no más conversaciones con Estados Unidos. Y luego Arachi vuela a Moscú. Tiene una reunión extensa con Vladimir Putin, Sergei Lavrov, Yuri Ushakov y el jefe de la inteligencia militar. No fue solo eso, fue todo un despliegue, diplomacia, inteligencia militar, apoyo militar y el presidente Putin diciendo, ya sabes, que no se trató de un protocolo. Como dice, yo no me reúno con ministros de Relaciones Exteriores. Yo me reúno con el presidente. No, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores. Y el intercambio fue muy cálido, muy amistoso. Y el mensaje público de Putin fue, los apoyamos al 100%, tienen nuestro respaldo. Así que, bueno, Estados Unidos está ahora en un aprieto porque Irán no está para nada dispuesto a rendirse y, francamente, Irán tiene más cartas. Y a nivel global, esta es la semana en que el impacto total del corte del suministro de petróleo desde el 28 de febrero empieza a sentirse. Y hemos visto en las últimas 24 horas que el precio del Brent subió alrededor de 8 o 9 dólares. Lo mismo con West Texas Intermediate. Esas dos cotizaciones habían estado por debajo de $100 la semana pasada. Ahora están muy por encima de los $100 y seguirán subiendo. Bueno, vi a Marco Rubio. Hizo varias referencias o afirmaciones muy específicas de que el estrecho de Hormuz constituye aguas internacionales. Que eso signifique que Irán no puede imponer un peaje allí. Pero eso es, de nuevo, factualmente incorrecto, como dijo. No son aguas internacionales. Y, ya sabes, podría haber citado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que permitiría el paso de tránsito. Pero el problema es que Irán no la ha ratificado. Pero, quizá más importante, Estados Unidos tampoco la ha ratificado. Así que no es un buen argumento para que Estados Unidos sostenga que Irán debería ratificarlo y aceptarlo si Estados Unidos tampoco lo hará. Así que realmente no tienen base, por eso, supongo, se inventan su propia realidad diciendo que son aguas internacionales. No es un buen argumento. Sin embargo, al permitir que Trump convierta esto en una guerra económica de baja intensidad en la que Estados Unidos puede reponer sus armas, da la impresión de que Irán le está dejando a Trump pelear la guerra en sus propios términos. Quiero decir, a mí me parece un poco extraño porque creo que una de las razones por las que Irán ha estado ganando esta guerra es porque rechazó, básicamente, la dominación por escalada de Trump y no permitió que Estados Unidos impusiera los términos del conflicto. Por ejemplo,
atacar las bases del Golfo, cerrar el estrecho de Hormuz, en esencia no permitir que Trump determine cuáles son los objetivos legítimos. Haciendo eso, y también sin permitir que Estados Unidos decida cuándo termina la guerra, fue una jugada importante, creo, que permitió a Irán ejercer una presión considerable sobre Estados Unidos. Parece que ahora, si Estados Unidos dice, bueno, dejamos la guerra de alta intensidad porque ya no podemos sostenerla, ahora vamos a hacer este bloqueo, disparar a sus barcos, secuestrar a algunos, y ustedes cometen algunas masacres en Líbano, pero no pueden responder. Parece que ahora, en esencia, están aceptando un campo de batalla moldeado por Estados Unidos. Sí, de hecho, Estados Unidos no puede reponer su suministro de misiles de precisión por una razón muy importante. Lo consulté ahora para ambos, y mientras hablabas escuché, pero quería comprobarlo. Para el interceptor Patriot de la variante Capacidad Avanzada 3, el misil del Sistema de Defensa de Área Terminal de Gran Altitud, también un interceptor defensivo. Los misiles Tomahawk, según análisis de fuentes abiertas y debates técnicos, se requieren al menos de 4 a 6 minerales de tierras raras específicos, conocidos como elementos de tierras raras necesarios para fabricar un misil de crucero Tomahawk, por ejemplo, samario, neodimio, disprosio y otros. Muchos de ellos se usan en imanes y demás para la precisión. Y adivina quién controla esos elementos de tierras raras. China. Y China los está reteniendo. No los comercializan libremente ni se los envían a Estados Unidos, porque los chinos consideran que Estados Unidos habla de atacarlos. Y China se pregunta, ¿por qué les daríamos los medios para atacarnos? Al proporcionarles los elementos esenciales que necesitan para fabricar los imanes que forman parte de los sistemas de guía de precisión, tanto de los Tomahawk como de los Patriot, y del sistema de defensa de área terminal de gran altitud. Así que no es solo que Estados Unidos diga, se acabó. Vamos muchachos, trabajen más. Pongan las fábricas a funcionar 24 horas al día. Pongan más dinero. Vamos a producirlos. No tienen los materiales necesarios para fabricarlos. Eso, quiero decir, cambia por completo el panorama. ¿Y las conversaciones de paz ahora? ¿Son solo una escenificación o crees que todavía queda algo de sustancia? Bueno, no sé, veremos qué pasa. Trump habló hoy con Putin. No he visto un resumen de esa conversación. Al parecer, esa conversación tuvo lugar hace un par de horas. Así que sospecho que no es coincidencia que el lunes Arachi estuviera hablando con Putin. Y ahora hoy, miércoles, Putin habla con Trump. Y estoy seguro de que uno de los temas es Irán. Y a Rusia le convendrá ver qué puede hacer para mediar el fin de este conflicto. Pero, al mismo tiempo, Rusia adopta una postura más dura respecto a Ucrania y a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Estamos en la situación de que Rusia está en guerra con la organización del Tratado del Atlántico Norte. No que posiblemente vaya a la guerra, sino que está en guerra, en tiempo presente. Así que Putin seguirá hablando con Trump, aunque creo que hay un reconocimiento creciente por parte de los rusos de que Trump mentalmente no se encuentra bien. Se entrega a mucha fantasía y confabulación y cree que ha aceptado cosas que no ha aceptado o que ha conseguido cosas que no ha conseguido. Tengo la impresión de que las recientes escaladas que vemos desde Europa, ese enorme programa de drones, la retórica tan abierta sobre prácticamente combatir a Rusia, combinado, creo, con lo que ahora está muy claro, ataques desde territorios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte,
Y por supuesto, la asistencia de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para atacar las refinerías de petróleo de Rusia. Todo esto junto, creo que podría ser la gota que colme el vaso. Creo que hay demasiado enojo acumulándose ahora. Además, no pueden seguir así. Parece que, si algo va a escalar, será en relación con la guerra con Irán. De nuevo, no veo por qué. Creo que si Rusia se mantiene al margen respecto a Irán para no enfurecer a Trump, básicamente los vuelve tan sumisos como los europeos. Quiero decir, no se puede permitir que Estados Unidos asista en ataques contra Rusia de esta manera y que, de alguna forma, Rusia, si no responde de algún modo, esa debilidad no será recompensada. Se vería, otra vez, como una debilidad. ¿Y qué papel juegan entonces los rusos? Es decir, ¿cómo podrían intervenir en la negociación? ¿Están participando en las negociaciones o simplemente apoyando a Irán, lo que fortalecería la posición autónoma de los iraníes? ¿O cómo ves el papel de Rusia en este juego más amplio? Bueno, de un par de formas. Una, pueden ofrecer garantías de seguridad a Irán, garantías concretas, quizá hasta llegar a lo que hicieron con Corea del Norte. Básicamente, si son atacados, lo consideraremos un ataque contra Rusia. Así que podría llegar tan lejos, lo que pondría en alerta a Estados Unidos y también a Israel. Eso podría ser una forma en que jugaran un papel decisivo para lograr un acuerdo negociado, porque esa es una de las demandas esenciales de Irán. El otro elemento, sin embargo, es lo que Rusia ha estado haciendo, ya sabes, al menos desde junio pasado, proporcionando inteligencia, asesoría técnica y asistencia material para mejorar tanto los armamentos como el funcionamiento del equipo del ejército iraní. Así que Rusia reconoce que Irán es un país clave, un miembro en el futuro del grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y desempeñará un papel vital en la expansión económica de esos países una vez que esté libre de todas estas sanciones occidentales. Fíjate, en realidad ya está liberado de eso, porque tanto Rusia como China, que fueron signatarios y estaban dispuestos a apoyar sanciones hace 11 años, cuando firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto, ambos han dicho ahora, no, ya no vamos a hacer eso, no vamos a aplicar sanciones contra Irán. Así que, de ese modo, son libres para comerciar entre ellos y en sus propias monedas. Y Estados Unidos dice, bueno, no les vamos a permitir usar dólares. Ellos responden, muy bien, usaremos nuestras propias monedas. Vamos a dejar de comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Vamos a comprar oro. Así que aquí es donde el intento de Estados Unidos por controlar la situación ha terminado por aislarse. Pero una de las consecuencias, o parece uno de los objetivos clave de lo que Besant llama Proyecto Furia Económica, es atacar la economía de Irán. Parece también, por supuesto, que se está enfocando en China, ya que la gran mayoría del petróleo iraní va a China. Así que asumo que la gente en Pekín sabe que China es un objetivo clave en esta guerra. Pero, ¿cuánto petróleo puede Estados Unidos bloquear en términos de las exportaciones energéticas totales hacia Asia Oriental? Porque veo informes de que Estados Unidos intenta reemplazarlo con energía estadounidense. Del mismo modo, la guerra por poder de la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra Ucrania ha permitido a Estados Unidos sustituir los suministros energéticos rusos. De manera similar, también se observan desarrollos en Asia Oriental, donde Estados Unidos impulsa sus propios proyectos de gas natural licuado e intenta, básicamente, reemplazar parte de la energía procedente de Oriente Medio. ¿Eso pone nerviosa a China? ¿O crees que está en niveles demasiado bajos? ¿Cómo lo ves? No creo que eso los ponga nerviosos en absoluto. Francamente, los está irritando o enfadando. Creo que están hartos de ese acoso de Scott Bessent
y de la idea de que él puede coaccionar a China para que haga lo que exige Estados Unidos. Si China puede recibir todo el petróleo que necesite desde el Golfo Pérsico, y especialmente si navega en convoyes. Estados Unidos no tiene suficientes barcos para detener un gran convoy. Simplemente no los tiene. Y sobre todo si son buques con bandera china, Estados Unidos no va a arriesgarse a ir a la guerra con China porque China tiene aquí la ventaja completa. Así que esto es, Estados Unidos se ha acorralado con amenazas que en realidad no puede cumplir, porque están contando con que la economía iraní se quede paralizada en las próximas 2 o 3 semanas. Bien, a finales de mayo la economía iraní seguirá estando bien. De hecho, puede incluso estar un poco mejor, siempre y cuando, ya sabes, el alto el fuego se mantenga. Y esto es el problema que ha tenido Estados Unidos, y que Trump tiene en particular. No hay una buena opción militar. De aquí en adelante hay 3 opciones básicas. Está la opción aérea, la terrestre y la marítima. Bueno, no hay opción terrestre. Y lo sabemos porque por la estructura de mando actual para esta operación, está el comandante de las fuerzas conjuntas, el comandante del Comando Central de Estados Unidos, que es el almirante Brad Cooper. Luego está lo que llaman el comandante conjunto de la componente de aviación. Es un general de la Fuerza Aérea, dirige todas las operaciones aéreas en la región. Y luego está el comandante conjunto de la componente marítima, que es un almirante. Entonces, esos dos básicamente gestionan las fuerzas operativas, la Marina, los marines y las fuerzas aéreas, principalmente la Fuerza Aérea, pero también coordinan con la Marina. Pero lo que no tienes es un comandante de fuerzas terrestres, porque todavía no hay una misión considerada viable o plausible para fuerzas de tierra. Así que, me dicen, el responsable aéreo está informando a su jefe, el almirante Cooper. Mira, Coop, hemos gastado, ya sabes, un porcentaje significativo de nuestros misiles guiados de precisión durante las primeras 5 semanas de esta guerra contra Irán. Exacto. Hemos atacado prácticamente todos los objetivos viables que había. Podemos volver e impactar de nuevo algunos de esos blancos, pero esta vez nos enfrentaremos a un adversario más formidable, porque Irán ha aprovechado las últimas 3 semanas para mejorar sus sistemas de defensa aérea, gracias a los chinos y a los rusos, y justo la semana pasada, el jueves, creo, surgió de repente en los canales de Telegram que había explosiones en el cielo sobre Teherán. Pensamos, ahí vamos, habían violado el alto el fuego. No, era Irán realizando un ejercicio de fuego real con sus nuevos sistemas de defensa aérea. Así que están listos. Así que el consejo del general de la Fuerza Aérea a cargo de las operaciones aéreas dice que, aparte de que realmente no tenemos muchos más blancos militares viables, hay 2 cosas más a considerar. Primero, nos estamos quedando realmente cortos de estos misiles de precisión. Y si de hecho se nos ordena que haya que usarlos contra China, no los vamos a tener. Y como dijimos antes, no se trata de simplemente emitir una orden que diga, produzcan más. Eso no va a suceder. La segunda cosa es que Irán está en posición de contraatacar e infligir más daño a las posiciones restantes de Estados Unidos en algunas bases de la región del Golfo, así como a la base aérea Muwaffiq Salti en Jordania y a Israel, lo que podría aumentar los daños que Occidente tendría que afrontar. Así que ahí, y con la opción marítima igual, los buques, los portaaviones
y las unidades anfibias de los marines tienen que mantenerse a unas 220 millas mar adentro. Si se meten dentro de ese radio, son objetivo y son vulnerables. Entonces está el asunto de cuán cerca puede llegar la Marina de Estados Unidos para realizar operaciones militares. Y luego están los números reales. ¿Tienen realmente el número de buques para poder bloquear, ya sabes, 1000 embarcaciones? No. Por eso digo que esto es, pues, lo que yo llamaría un teatro de bloqueo. Entonces, si es improbable que vuelvan a la guerra, eso significa continuar esta guerra económica prolongada o la furia económica, como lo llama Besant. ¿Cuánto crees que puede durar esto? Porque para gran parte del dolor económico que se está acumulando, como los fertilizantes, todavía tomará tiempo para que realmente pase por el sistema y provoque la escasez de alimentos y el aumento de precios. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que tardará? ¿Qué crees que hará que uno de los dos, Estados Unidos o Irán, ceda por el dolor? Es decir, ¿qué hará que uno de los dos ceda primero? Creo, sinceramente, que podría ser en apenas 3 semanas. Saco esas 3 semanas de la afirmación de Besant de que los pozos petrolíferos de Irán van a colapsar, que van a estar en una situación económica desesperada en 3 semanas. Creo que en 3 semanas Estados Unidos se dará cuenta de que las predicciones sobre el colapso de la economía iraní resultaron ser tan buenas como las predicciones sobre el colapso del gobierno ruso si simplemente mataban a los altos funcionarios el 28 de febrero. Resultó que no era cierto, y esas afirmaciones sobre la presión económica sobre Irán van a resultar falsas. Entonces, ya sabes, tienen un problema. Tendrán que volver y decir, ¿qué hacemos? La única opción viable de Trump es hallar la forma de declarar la victoria. Hemos eliminado su fuerza aérea. Hemos eliminado su ejército. Hemos eliminado su marina. Hemos eliminado su fuerza nuclear. La han obliterado. Así que hemos ganado. Así que seguiremos adelante. Volveremos a casa y nos centraremos en Cuba. Pero, ya sabes, la realidad es que Trump tendrá que hacer una versión de lo que hizo el mayo pasado en el Mar Rojo, declarar la victoria y retirarse. El OP. Sí, el problema, sin embargo, siempre es el estrecho de Hormuz. Creo que ese es el problema principal, porque esto puede convertir a Irán en un país bastante poderoso. No solo beneficios económicos, sino la capacidad de presionar a los estados del Golfo para que dejen de amenazar a Irán por alojar bases, por comerciar en dólares o lo que sea, o simplemente hacer que les paguen reparaciones. Porque también han salido informes de que los iraníes están cobrando peajes adicionales a los países que apoyan las sanciones o que participaron en los ataques. Así que están creando un sistema de incentivos económicos para que abandonen esta alianza anti-iraní. Sí, exactamente. Así que parece que es ahora o nunca. Si vas a declarar la victoria y volver a casa, la región se verá muy distinta dentro de un año. Va a ser muy difícil de vender en Washington, sobre todo con el poderoso lobby israelí detrás de ellos y... Bueno, creo que esa es una de las razones de la visita de Araghchi a Moscú. Buscar la ayuda de Vladimir Putin para tratar con los árabes del Golfo. Porque Putin y los rusos todavía mantienen buenas relaciones con los saudíes y los emiratíes. Creo que Putin les hará un argumento muy convincente. Oye, miren, se han ligado a Estados Unidos, que les prometió seguridad y protección. Y como pueden ver, eso no funcionó para nada. Los Emiratos Árabes Unidos, en particular, enfrentan un colapso económico. Me hizo gracia ayer cuando dijeron, nos vamos a retirar de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pues, genial. De todos modos, no están produciendo nada, así que no se les va a extrañar a estas alturas. Solo cuando el flujo de petróleo vuelva a ponerse en marcha. Y ahí es donde Irán va a tener mucha influencia. Los países que quieran alinearse con Irán y pagar en yuanes o en riales, la moneda iraní,
podrán empezar a mover mercancías. Así que las líneas de suministro interrumpidas podrán volver a funcionar, aunque de forma limitada. Seguirá sin estar abierta como antes. Pero, ya sabes, los países que, como dijiste, estén aliados con Irán podrán pasar libremente por ese estrecho. El problema será para los buques con destino a países que no apoyan a Irán, de hecho que lo condenan, etc. Irán simplemente, ya sabes, los dejará sufrir, pero lo harán de forma educada. No será una amenaza directa tipo sicario de la mafia que te dice, páganos la protección o tu tienda podría incendiarse esta noche. No será así. Pero Irán dejará claro que, oye, hay un beneficio en ser nuestro amigo. Ya sabes, sé nuestro amigo. Uno de los beneficios es que obtienes paso seguro por el estrecho de Hormuz. Uno dalle fiasire. Lumos tine bonteras sawa. Bueno, por eso las grandes potencias siempre han buscado controlar corredores marítimos clave. Por esta misma razón, no solo el beneficio militar, sino también el capital económico y político que conlleva. Mi última pregunta era sobre la reciente llamada entre Putin y Trump, porque, como sabemos, se ha puesto mucha atención en que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán fue a Rusia a reunirse con Putin. Y todo el mundo se preguntaba cómo lo interpretaría Trump, porque parece que los rusos ahora están yendo a fondo en ofrecer su respaldo y amistad a los iraníes. Y ahora, por supuesto, Putin y Trump mantuvieron esa llamada telefónica de 90 minutos. Como dijo Ushakov, hablaron sobre todo de Irán. Sobre Ucrania, creo que Putin propuso un alto el fuego para el 9 de mayo, que es el día de la victoria, cuando el Ejército Rojo derrotó a la Alemania nazi, pero la mayor parte fue sobre Irán. ¿Sabes cuál es el significado de estas conversaciones? Sí, Trump está desesperado por encontrar una salida. Se le ha vuelto en contra. Su popularidad, ya sabes, el apoyo público hacia él está en torno al 33%. El 64% desaprueba cómo está desempeñando su cargo Donald Trump. Y el precio, bueno, habíamos tenido una especie de calma durante las primeras 5 semanas. Hubo un pico inicial en el precio de la gasolina. Se declaró el alto el fuego. Y luego la administración Trump empezó a descargar petróleo de la reserva estratégica para intentar bajar un poco los precios. Eso ya se acabó. La gasolina y el diésel están volviendo a subir y ya no les queda más de la reserva estratégica para usar. Según tengo entendido, sus asesores militares le han dicho claramente a Trump que no hay una solución militar, que no tienen un arma mágica ni una operación milagrosa que obligue a Irán a rendirse y abrir el estrecho de Hormuz, que Irán puede, efectivamente, mantener ese estrecho cerrado tanto como quiera, en virtud de que Estados Unidos no tiene medios para contrarrestar la capacidad de Irán de lanzar misiles balísticos de corto alcance, misiles de crucero de defensa costera y una variedad de drones de superficie marítima, drones submarinos y los drones convencionales que vuelan por el aire con total impunidad. Así que, ya sabes, necesita ayuda. Y está buscando ver si Vladimir Putin puede ayudar. Y, claro, estoy seguro de que Putin estará dispuesto a ofrecer sus buenos oficios, pero no a costa de Irán. Si acaso, para ayudar, tal vez para que Trump encuentre una salida que le salve la cara. Pero esto es Irán. A pesar de las afirmaciones de Trump en sentido contrario, son los iraníes quienes tienen las cartas ganadoras, no Trump. Ul. Kar enta. Ta. Ka.
Esa imagen de Trump como a la vez un hombre fuerte, respetado, y como el presidente de la paz, en algún momento creo que ambas facetas entrarían en tensión porque él quería presionar a todos los países para reorganizarlos según su voluntad. Y ahora, por supuesto, eso lo ha empujado a recurrir a la fuerza militar. No debería sorprender que muchos estadounidenses se hayan vuelto en su contra. Sé que hay una base acérrima del movimiento hacer a Estados Unidos grande otra vez, que acepta el argumento de que antes Estados Unidos primero significaba evitar la guerra, pero ahora significa anteponer a Estados Unidos y derrotar a todos nuestros enemigos. Pero este intento de Trump de venderse como un gran presidente de guerra parece tan autodestructivo. De hecho, siempre tienen que volver a su argumento principal de que él no iba a iniciar esta guerra. Por eso yo estaba en contra de esta guerra. Por eso me quedé tan sorprendido por ese discurso hace un tiempo cuando J.D. Vance señaló que, bueno, en el pasado, cuando tuvimos esas guerras interminables, la diferencia es que esos presidentes eran estúpidos y Trump es muy listo. Quiero decir, eso no es lo que quieres oír al explicar por qué cambiaron tanto. Pero bueno, aquí estamos, no creo que Occidente aprecie plenamente. Que este actual grupo de líderes iraníes, desde Pezeshkian, aunque no controla el Consejo Islámico, hasta Mustafa Khamenei, el nuevo ayatolá, al jefe del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, a Arachi y a Ghalibaf. Esos hombres, cuando tenían entre 17 y, Ghalibaf y Arachi tendrían probablemente 25 o 26 años. Pezeshkian era el viejo del grupo. Tenía 30 y tantos años. Pero todos lucharon en esa guerra contra Irak, que, quiero decir, marcó sus vidas. Fue una amenaza existencial. 200.000 iraníes murieron como soldados y quizá hasta 60.000 o 70.000 civiles. Así que esa experiencia bélica forma parte de ellos. Y entonces, ya sabes, en ese momento eran los soldados rasos. Estaban en primera línea. Ahora controlan las riendas del poder. Y entienden lo que es la guerra. Entienden los costos. Entienden el sacrificio. Y ese es el problema para Estados Unidos. No tenemos a nadie, ni siquiera a Hegseth, que realmente entienda a lo que se podrían enfrentar. Estos tipos sí lo saben. Han estado allí, lo han hecho, ya tienen las camisetas. Ahora están en una posición. Yo lo comparo con lo que vivió Estados Unidos a principios de los años 60 hasta el asesinato de John F. Kennedy, cuando Kennedy, apenas 20 años antes, capitaneaba una lancha PT. En el Pacífico, su barco fue partido por la mitad y tuvo que salvar a sus hombres para que no murieran. Sabía cuál era el precio del combate. Y entonces vas a 1962, cuando se enfrentaron a la crisis de los misiles en Cuba. Se mostró reacio a ir a la guerra porque conocía el costo de la guerra y de hecho tuvo que contener a algunos generales. De nuevo, esos generales habían sido, algunos de ellos, coroneles o mayores durante esa guerra, se habían aficionado a ello, pero ahora mismo no tienes a nadie. Hegseth es el único con experiencia militar. El resto son civiles. Y piensan que esto es como un videojuego. Y por las facultades mentales decadentes de Donald Trump y su falta de pensamiento crítico, él se cree lo último que le dicen. Le han dicho muchas locuras personas como el general retirado Jack Keane, el general retirado Kellogg y Lindsey Graham. Así que, según a quien escuche, podría inclinarse a pensar que sí, que podemos salir de esto luchando. Y luego se dará cuenta de que no se puede. Bueno, esa es una verdad antigua.
Parece que cada generación tiene que aprender a respetar la guerra viviéndola. A medida que la generación anterior, que sí luchó en guerras como la Segunda Guerra Mundial, desaparece, terminamos con gente que parece estar jugando a videojuegos y no aprecia las consecuencias ni el costo de la guerra. Y si a esto le sumas esa tendencia a subestimar al adversario, ya sean los iraníes, los rusos o los chinos, en cada ocasión se parte de la suposición de que el adversario se desmoronará si uno les aplica suficiente presión. Esto ocurre una y otra vez y no veo ninguna curva de aprendizaje. Es muy frustrante. Se pensó que los chinos se desmoronarían con unas pocas sanciones, ya sabes, sobre las exportaciones de semiconductores. Bueno, las importaciones para China. Se decía que la economía rusa se vendría abajo en un fin de semana con esas sanciones. Y, por supuesto, iban a ser derrotados en el campo de batalla, que la campaña aérea iba a matar a su líder, y entonces los iraníes simplemente saldrían a la calle ondeando banderas estadounidenses. Quiero decir, es una locura, pero creo que todo esto también es una maldición del momento unipolar en el que vivimos, en el que no hay respeto por nada. Cuando no existen centros de poder que te equilibren, no hay nada que respetar, no hay nadie que pueda contrapesarte. Y además la guerra se vuelve algo lejano. Cuando lanzamos bombas a gente que está lejos, no es en nuestro territorio. Pero eso podría cambiar pronto. ¿Alguna reflexión final antes de terminar? Digo, sé que es especialmente frustrante para ti como historiador, porque intentas contarle a la gente la historia con la esperanza de que, oye, ¿podemos aprender algo del pasado? Que puedan aplicarse aquí. No sé cuánto hayas estudiado sobre la guerra civil estadounidense, pero el inicio de esta guerra con Irán me recordó mucho la actitud de Washington en la primera batalla de Bull Run. Se libró en el campo de Virginia, más allá del aeropuerto Dulles. Cualquiera que haya ido a Washington ya lo sabe. Y había gente que salía del centro de Washington, se subían a sus carruajes, se dirigían al campo de batalla. Era un buen viaje de unas 3 horas en caballo y carruaje, con cestas de picnic. Esto va a ser un paseo. Vamos a presenciar una gran victoria. Van a arrasar a la Confederación. Ah, genial. Y, hombre, resultó justo lo contrario. Y luego se convirtió en una guerra de desgaste de 4 años. Y, ya sabes, eso le pasó a Estados Unidos. Pensaron que el 28 de febrero íbamos a decapitar al régimen iraní. El pueblo iraní se va a levantar, derrocar a los mulás y nosotros seguiremos adelante. Y pasó exactamente lo contrario. Así que es importante escuchar a alguien como usted, Glenn, con toda la investigación y el trabajo académico que ha realizado. Aprendamos algunas lecciones del pasado. Podría evitarnos cometer errores en el futuro. Estoy de acuerdo. Por eso me encantó tener en el programa varias veces al embajador Jack Matlock, porque es una enciclopedia viviente de la historia. Bueno, ahora tiene 96 años, pero sigue muy lúcido. Y comparte las lecciones de... Estuvo destinado en Moscú durante la crisis de los misiles en Cuba en los años 80 cuando fue embajador de Reagan, negociando el fin de la Guerra Fría. Me explicó que antes de poder negociar la paz con los soviéticos, primero tuvieron que lidiar con los halcones en Washington, porque todo el mundo estaba convencido de que los rusos en realidad no querían la paz. Quiero decir, es prácticamente un copiar y pegar de lo que está pasando hoy. Así que algunos de nuestros líderes deberían, ya sabe porque son tan despistados, su experiencia con Rusia parece venir de ver en maratón películas de James Bond, deberían llamar al embajador Matlock y ya sabe, aprovechar su experiencia. Pero no lo hacen. En fin, ya le he quitado mucho tiempo, muchas gracias y espero verlo de nuevo pronto. Muy bien, amigo.